Muy bien, hermanos, estamos casi por concluir lo que es esta serie, lo que es Pongo delante de ti la vida y la muerte. Saben de que en otras series hemos visto con qué facilidad se recibe la palabra. Y sé que siempre en lo que es el tema de la muerte, siempre habrá conflictos de ideas, porque no es fácil recibir estos mensajes en cuanto somos evidenciados con nuestra condición. Mi intención en todo esto, y por supuesto la intención de Dios, es de que aprendamos. Estamos casi por concluir, vienen unos tres mensajes tal vez, y en esto queremos seguir exhortando a que extraigamos todo lo que es el aprendizaje. Hemos aprendido sobre lo que es la muerte, también lo que es la vida, cómo comienza la vida, la concepción, pero también cómo podemos vivir en el reino de Dios, cómo podemos vivir y aplicarlo a nuestro diario vivir, porque de nada serviría entender sobre la muerte si ahora no podemos vivir lo que es la vida en Cristo. Y hoy vamos a hablar sobre esto. El título de esta predicación se llama así: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y los invito a abrir su Biblia en el libro de Mateo capítulo 16. Y el encabezado de esta escritura habla de Pedro confiesa a Jesús, que Jesús es el Mesías. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. La escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algún otro de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hablemos con el Señor. Padre, venimos nuevamente, Señor, ante ti, Señor, pidiendo de tu gracia, Señor, para exponer tu palabra, Señor. Nos acercamos, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor, para que seas tú, Señor, el que nos alimente, Señor. Venimos dispuestos, Señor, para que tú trates con nosotros, Señor, que nos abras el entendimiento a través de la revelación en el Espíritu Santo, mi Dios. Gracias, Señor, por trasladarnos, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias por todo, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestro espíritu, Señor, a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Sin duda, la gente daba testimonio de Jesús como un hombre de Dios. Mire cómo cuando pregunta a Jesús, no le mencionan a alguien que no conociera de Dios. Primero que nada dicen unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y otros o alguno de los profetas. Vemos cómo dan testimonio de que Jesús, como hombre de Dios, lo que ellos entendían, obviamente que no tenían la revelación de que Él era el Hijo de Dios. Por eso preguntó: ¿quiénes dicen la gente? ¿Quiénes dicen la gente? ¿Quién soy yo? Ellos daban testimonio que Jesús era un hombre de Dios por lo que hacía, por lo que hablaba, por lo que pensaba. Obviamente, para nosotros ya es revelado de que Él es el Hijo de Dios, ¿correcto? Pero en ese tiempo, a ese momento de la pregunta, Jesús le pregunta: ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen? ¿Quién soy yo? Por lo que ellos hablaban y daban testimonio por lo que Jesús hacía, cómo sanaba a los enfermos, cómo
permitía que se acercaran los niños, cómo sanaba a los pobres como a ricos, y a él no le importaba de que su posición social, también por lo que él hablaba, porque él hablaba la palabra que había oído de su padre, por lo que él pensaba, porque todos hablamos de lo que pensamos, y el pensamiento de Dios estaba en él, como dice Colosenses, que toda la deidad estaba corporalmente en él. Aunque no supieran ellos, hablando de la gente, no sabían que él era el Hijo del Dios viviente. A Pedro le fue dada la revelación de quién era Jesús de parte del Padre, porque mire lo que dice en el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino las revistas que compras en la tiendita. No, dice la Escritura, dice, sino mi Padre que está en los cielos. ¿De dónde viene la revelación? Dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Entonces la importancia de saber quién es el que nos está revelando, quién es Jesús. Recuerden en aquella ocasión cuando Jesús expulsó a unos demonios, a una legión, y que cuando se acercó a un endemoniado les preguntó Jesús: ¿quién eres? Y dijo: somos legión porque somos muchos. Pero ellos habían dicho: ¿por qué tú eres el Hijo, el Hijo de Dios? ¿Por qué has venido antes de tiempo para atormentarnos? Y Jesús los reprochó. Jesús les dijo: cállense. Ahora, ¿estaban diciendo una mentira? Por supuesto que no. Sin embargo, esa revelación no venía de parte del Padre. Cuando en una ocasión Pablo, cuando a una mujer, a una joven que tenía espíritu de adivinación, dice que cada día le molestaba a Pablo, a él y a Silas, cuando decían: estos hombres os anuncian el camino de la verdad. Y Pablo le reprochó, ya estando cansado de que todo el tiempo ese espíritu en esa joven dijera eso. Ahora, ¿estaban diciendo una mentira? No, por supuesto que no. Ellos predicaban el evangelio, el camino de la verdad. Sin embargo, cuando Pablo oró por esa joven, salió expulsado ese demonio de adivinación. ¿Qué significa todo esto? Esto significa de que la revelación tiene que venir de parte del Padre, no de parte de los demonios, no de parte de gente que tenga un espíritu de adivinación. Porque a los demonios no les es dado la revelación, dado el privilegio de predicar el evangelio. Miren, ni aún los ángeles, sino que la revelación se le fue dada a los hombres a través del Espíritu Santo, a través del Padre, quien le revela al hombre quién es el Hijo. Es por eso de que Jesús preguntó: ¿quiénes dicen quién soy yo? Porque sin la revelación del Padre a través del Espíritu Santo no podemos conocer al unigénito Hijo de Dios. En Juan 6:65 dice así: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, que es la revelación. Es por eso cuando dice: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Le contestó Pedro, porque había algunos que se estaban apartando porque habían escuchado de que Jesús decía: yo soy el pan que descendió del cielo, el que no come de mi carne no tiene parte conmigo. Entonces es por eso de que muchos se escandalizaban y se iban. Pero por eso les dijo, porque él ya sabía quiénes de los que le seguían, quiénes habían creído en él y los otros no. La pregunta es: ¿quién es Jesús para ti? Bueno, asumo que como creyente, que como hijo de Dios, ya sabes quién es Jesús. Pero vamos a entenderlo mejor. Sé que para algunos de ustedes esta predicación va a ser: no, eso ya lo entendí desde hace mucho, pastor. Bueno,
Toda predicación lleva la intención de que corrijamos algo, ¿cierto? De que aprendamos algo. Por eso, flojitos y cooperando. Siempre en toda predicación va a haber algo que Dios nos quiere revelar. La respuesta a esta pregunta va a ser la motivación del resto de tu vida y de tu eternidad. Hemos aprendido en esta serie de que al creer en su sacrificio expiatorio por el pecado, ya no vendrá condenación. ¿Se acuerdan de la predicación de la semana pasada? Que hemos sido trasladados de la muerte a la vida eterna. Que hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Y que Él tiene toda la autoridad. Y que ya no vendrá condenación, pues hemos pasado de muerte a vida, lo que es lo que se conoce como el nacer de nuevo. ¿Cómo es que nacemos de nuevo? Bueno, por creer, es lo que explicamos la semana pasada. Todos hablamos de lo que sabemos. De hecho, es una plática que tiene el Señor Jesucristo con un fariseo llamado Nicodemo. Y dijo, ¿eres tu maestro? De hecho, algunas versiones le menciona a Jesús a Nicodemo. ¿Eres tú el maestro? Dándole la importancia de que él era superior a otros fariseos. Dice, ¿eres tú el maestro y no sabes esto? De lo que sabemos hablamos. Todos aquí nosotros hablamos de lo que sabemos. Algunos saben mucho de fútbol. Qué bueno. Muchos saben de política. Qué bueno. Muchas sabrán cómo hacen la salsa mejor que las otras. ¡Qué bueno! Pero ¿de qué le va a servir todo eso para la eternidad? Aún así, sea el conocimiento en la ciencia, en la medicina, en la tecnología, ¿de qué nos va a servir eso para nuestra eternidad? Por eso todos hablamos de lo que sabemos. Todos hablamos de lo que sabemos, pero actuamos y obramos de lo que somos por dentro. ¿Cierto? Mire, por ejemplo, si usted ve a una persona con una bata blanca, con sus lentes, su lapicerito aquí, va a ser un doctor, ¿me explico? O si ve un hombre de azul o negro con una cachucha, una placa aquí, una pistola y dice policía, ¿qué es? Es un policía y lo identifica. Pero ¿qué es lo que es por dentro? Eso es lo que está por fuera nada más. Su identidad, su atuendo, gracias, revela qué es lo que hace. Pero lo que hacemos es lo que revela quiénes somos por dentro. Porque no es solamente nuestro oficio, sino qué es lo que hacemos cuando no nos ven. Por eso hablamos de lo que sabemos, pero actuamos y obramos de lo que somos, y todos somos movidos por lo que estamos llenos por dentro. Todos. Si es la avaricia, ahí el dinero nos va a mover. La codicia, la avaricia, el dinero. Si es el rencor, la amargura y el resentimiento es lo que nos va a mover. A todos nos mueve de lo que estamos llenos por dentro. Y para esto vamos a entender lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 1. Y aquí habla de la conversación que tiene Jesús con un hombre llamado Nicodemo. Y que aunque ya lo hemos estudiado muchas veces, hoy el Señor quiere mostrarnos algo. ¿Ven? ¿Estamos ahí? Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Quién era Nicodemo? Era un fariseo, un principal en el Sanedrín, tal vez, un maestro, porque también menciona el Señor Jesucristo más adelante: ¿eres tu maestro y no sabes esto? Este hombre hablaba de lo que sabía, y él sabía que Jesús era un maestro. Mire lo que dice en el versículo 2: este vino a Jesús de noche. Bueno, el simple hecho de ir de noche deja mucho que ver. ¿Me explico? ¿Por qué no vino de día? Bueno,
y le dijo: Rabí, ¿qué quiere decir maestro? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sin duda, él había sido tal vez testigo de milagros, de prodigios, de lo que hacía, cómo la gente se reunía para escuchar a Jesús. Tal vez vio una resurrección, un milagro, una sanidad, vio algo. Por eso él daba testimonio de lo que hacía Jesús, porque dice que nadie puede hacer estas señales, entiéndase, milagros. Este hombre hablaba de lo que sabía, y él sabía que Jesús era un maestro de las Escrituras, que venía de parte de Dios, obviamente por las evidencias de sus milagros. Nicodemo hablaba de lo que sabía de Jesús, y de lo que sabemos hablamos, y aunque era un maestro de las Escrituras, le faltaba la revelación de parte de Dios para saber quién era Jesús. Era lo que le faltaba a Nicodemo. Entendía mucho, tenía entendimiento de las Escrituras, pero mire, de nada serviría conocer. Inclusive hay gente que se entra a los institutos bíblicos, inclusive a universidades, para estudiar teología. Dios, la ciencia de Dios. Teología, para saber, aprender, pero no todos alcanzan la revelación. ¿Por qué? Porque si lo hacen con una motivación para saber, simplemente almacenar conocimiento, eso cualquiera lo puede hacer. Una persona que se mete a un seminario en 6 años ya sale y le dan un título de sacerdote, y cumplió, porque le dieron filosofía, parte de la Escritura, sociología, filosofía, pero nada más. No les dieron o no fueron llamados, y dice la Escritura que nadie toma esta honra sino el que es llamado por Dios, entiéndase, a dirigir, a ser un pastor de ovejas. Él dice: Él es el pastor de las ovejas. Entonces él menciona también en Jeremías que él iba a poner pastores, no sacerdotes. Su pleito, el pleito de Jesús no era tanto con Satanás, porque ya estaba vencido desde que Jesús nació. Desde Génesis 3:15 ya estaba anunciado de que Jesús le iba a pisar la cabeza. Pero sí fue una lucha contra la idea del sacerdocio, la filosofía de los fariseos. Ahí era su lucha, y sigue siendo hasta el día de hoy. El pensamiento humano, la filosofía, que es añadir cosas, el religiosismo, añadir cosas a lo que es la Escritura. Entonces, vemos cómo Nicodemo tenía una revelación de parte de Dios, pero no conocía a Jesús, no lo conocía como el Hijo de Dios, lo conocía como un maestro, como un milagrero tal vez, como un sanador tal vez, como un predicador tal vez, como un profeta que habla la palabra de Dios, pero no como el Hijo de Dios. Vemos que el primero de los que confiesa, al menos de sus discípulos, fue Pedro, cuando dice: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. En ese momento, cuando Pedro da esa revelación, Jesús voltea y no ve a Pedro, sino ve la revelación del Padre en Pedro. Y dice: oh, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló una institución bíblica, sino mi Padre que está en los cielos. Yo les podría predicar, enseñar, pero sin la revelación del Espíritu Santo en ustedes no sabrían quién es Jesús. Ustedes tomarían a Jesús como un motivador tal vez, y nada más, como lo puede ser Mahoma, como puede ser Gandhi, X personaje en la historia, que han sido buenas personas, pero sin embargo no son los hijos de Dios, como el unigénito Hijo de Dios, como dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces esa revelación es dada por Dios. Yo, por más que me esfuerce en ustedes, es que Él es el Hijo de Dios. Si no te lo revela el Padre,
tú no me vas a entender. Joven que estás aquí, si estás luchando en que si tú crees que yo soy el que te quiero hacer así esforzado para que creas que Jesús es el Hijo de Dios, no, es Dios el que me está usando para que tú entiendas de que tú eres una creación de Dios. No eres un experimento allá de los extraterrestres, no. Tú eres una creación de Dios, tanto así de que Dios, y le importas tanto que Dios envió a su Hijo a morir por ti para redimirte, para perdonarte y para mostrarte su amor a través de Jesucristo. Entonces vemos cómo Nicodemo hablaba de lo que sabía de Jesús, de lo que sabemos hablamos, y aunque era maestro de las Escrituras, era un fariseo, sin duda era un principal y que conocía mucho, le faltaba la revelación del Padre para saber quién es Jesús. Nicodemo se iba a enfrentar con el dilema más importante de su existencia, y su adversario era él mismo. Aquí no se está mencionando a Satanás de ninguna manera. Era a su entendimiento. Por eso menciona, Jesús le dijo, respondió Jesús y le dijo. Si notamos, si estuviéramos ahí viendo el cuadro o la escena que está ahí Nicodemo y que están ahí de noche platicando y viene Nicodemo, sabemos que vienes de Dios. Le está diciendo porque había otros fariseos que tenían la misma convicción. Este no es un hombre... el decir que venía de Dios, ¿dónde estaba Dios? En el cielo, ¿cierto? ¿Y de dónde venía Jesús? Del cielo, es lo que está diciendo. Es algo sobrenatural. Sabemos que vienes de Dios por las cosas que haces. Tal vez, miren, los testigos de Jehová siguen creyendo que Jesús era un ángel, o algunas otras denominaciones cristianas, entre comillas. Pero vemos cómo Nicodemo se estaba enfrentando a ese dilema más importante para su vida hasta ese momento. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo. Ya entendimos la semana pasada donde Jesús hace énfasis en esta frase, de cierto. Cuando dice, es más, simplemente el decirlo, Jesús está hasta con letritas rojas, porque por la importancia de sus palabras. Ahora, cuando dice de cierto, pongamos atención. Pero cuando pone el énfasis de cierto te digo, siéntate, acomódate, entiéndelo. ¿Sí ve el énfasis? Dice, de cierto, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y muchos quieren ver el reino de Dios a través de las cosas naturales, y es imposible. Primero se tiene que ver con el ojo espiritual para que así poderlo entender en lo natural. Por eso Nicodemo hace una pregunta muy natural, y a su entendimiento dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hizo una pregunta netamente natural, ¿cierto? Que tal vez si estuviéramos en el lugar de él, lo haríamos exactamente igual, porque es la única fórmula, la única ecuación que conocemos para nacer. No hay otra manera. Pero a su entendimiento, debería de haber entendido de que Dios, como Dios Dios es alguien sobrenatural, debería de entender las cosas sobrenaturales. Pero no lo podía entender, ¿por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo en él. Nicodemo no podía ver más allá de sus ojos, porque no es lo mismo saber de memoria el Salmos 23, porque como maestro sabía lo que es el Salmos 23. Y hoy muchos, inclusive aunque no sean cristianos, se saben el Salmos 23. Inclusive, mire, a los niños, hay niños que hasta se lo pueden recitar y hasta cantadito. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hasta como poema o cantadito, como quiera. Y se lo saben. Hasta el borrachito se lo sabe. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora, hay una gran diferencia de saber de las Escrituras,
de saber de que hay un pastor a conocer al pastor. ¿Ves la gran diferencia? La gran diferencia, esa diferencia hace de estar en lo terrenal a estar en lo celestial. No es lo mismo. Aquel hombre que puede ser el mejor predicador, el mejor expositor con su retórica, con sus palabras elocuentes, pero si no conoce a Dios, de nada le serviría su elocuencia si no está transmitiendo el mensaje de Dios. ¿Me explico? ¿Cuántos me he topado con mucho entendimiento? He escuchado muchos y que lo que exaltan son sus logros. Yo sé esto, tengo títulos, tengo esto. Están hablando de su yo y yo. ¿Y el Cordero? Diréis, papá, he aquí el fuego, he aquí la predicación, he aquí el púlpito. ¿Y el Cordero? He aquí la Biblia, he aquí. ¿Y el Cordero? Por eso, lo más no es tanto qué es lo que sabemos, hermanos, sino a quién conocemos. Y el salmista David conocía a su pastor. Por eso él decía, conozco a mi pastor. El Señor es mi pastor. Dios es mi pastor. Él no tenía la Biblia, pero tenía la revelación del Espíritu Santo. Aún no estaba el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros, pero él tenía la inspiración. Por eso escribió ese salmo, porque Dios sopló el aliento de vida en él, que le inspiró para escribir. Pero ¿qué cree? Gran revelación. Antes del Salmos 23 está el Salmos 22. Grandes revelaciones, pastor. Sí, y en el Salmos 22 nos habla proféticamente, es un salmo mesiánico que nos habla de la crucifixión de Cristo. Y al entender el Salmos 22 vamos a comprender el Salmos 23. Y ahora sí podríamos decir, el Señor es mi pastor. ¿Por qué? Porque conocí al Cordero de Dios, al que fue inmolado, al que fue crucificado. Y eso me lleva a entender quién es el pastor. Eso lo conocía Nicodemo, el Salmos 22, el Salmos 23 y el Salmos 24, que nos habla del príncipe de pastores. Nicodemo quiso una respuesta natural cuando estaba hablando de alguien como Dios y su reino que es sobrenatural. Por eso el versículo 3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Primeramente, no puede ver, no percibes. Porque tenemos que verlo ¿con qué? Con los ojos del corazón. Entiéndase, con el ojo espiritual, con el ojo de Dios. Entonces dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Es algo natural? No, es algo espiritual. Entonces, Nicodemo quiso, quiero entenderlo naturalmente, pero te están hablando de lo espiritual, no de lo natural, Nicodemo. No tendrías que hacer esa pregunta natural. Ahora, se entiende de que él quería comprender, como todos nosotros, ¿cierto? Cuando se nos predicó el evangelio. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? ¿A poco una serpiente habló? ¿Y a poco esto? ¿Y qué hicieron una manzana o era una pera en el huerto? ¿Y qué si era él? Queremos saberlo porque es una pregunta natural. Y Dios nos da la revelación y nos da las respuestas en lo espiritual para que lo entendamos en lo natural. Por eso le preguntaban a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué? Porque era una semejanza. Tomaba un ejemplo natural para darles una enseñanza espiritual. Por eso el reino de los cielos es semejante a un pescador, a un sembrador. Mirad los pajarillos. Y daba algo natural para que lo entendiéramos. Por eso, ¿de qué me serviría a mí hablarles de hermenéutica, homilética, de todo esto, de los tiempos finales, si no entendemos el principio? ¿O de qué me serviría? No estoy diciendo que no sea importante el conocimiento, no, es importante.
Pero ¿de qué serviría si no es el Padre en mí para que les traiga la revelación a cada uno de ustedes individualmente a través del Espíritu Santo, para que les revele quién es Jesús? Y tengan la respuesta cuando les pregunten: ¿y por qué eres cristiano? Amén. En 1 Corintios capítulo 2, miren lo que dice. O si deje un separador, porque voy a regresar aquí. Cuando habla de que habla Pablo y les dice a los corintios, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Aún lo profundo de Dios. ¿Quién nos revela las Escrituras? Lo profundo de Dios. Aquí están los misterios, hermanos, en la Biblia. Hay misterios que aún no nos van a ser revelados, porque hay algunos que son paulatinamente, nos van a ser revelados. Y algunos otros cuando ya estemos ante su presencia. Pero aquí está escondido, está velado para el hombre natural. Pero el que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado, con un buen carácter, con humildad, Dios nos lo revela. Porque en aquel tiempo, mire lo que dice en el versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Se fija? ¿Cómo para nosotros tiene sentido este libro? Pero para los demás no. Ellos quieren su tele y novelas. ¿O qué es lo que está saliendo hoy en Facebook? No, para nosotros lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 1:22, dice, porque los judíos piden señales. ¿Qué decían? Milagros. Si eres el Hijo de Dios, muéstranos. Baja, desciende de esa cruz. Y los griegos buscan sabiduría, conocimiento, porque en Corintio era donde se desarrolló, nació la filosofía. Sócrates, Aristóteles, todos los grandes pensadores, los filósofos. Sin embargo, de nada serviría todo ese conocimiento si no le va a servir para el tercer cielo, para el día que se muera. Porque lo único que nos vamos a llevar es el conocimiento que tengamos de Dios. Allá no nos van a preguntar la fórmula del agua. No nos van a preguntar nada. Te van a preguntar: ¿conoces a Jesús? Y Jesús va a decir: ¿quién eres? ¿Le conocemos? ¿O nos conoce? Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y para el hombre natural, ¿cómo? ¿Él es mi líder? Está muerto, dirían algunos. Está muerto, para ellos es locura, Cristo crucificado. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sabiduría de qué? ¿Del mundo? No, de Dios. Ahora mire lo que, regresando al versículo 10, 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Mira, tú podrás engañar a quien quieras, pero no te puedes engañar a ti mismo. ¿Amén? Usted me puede engañar, como yo lo puedo engañar, pero yo no me puedo engañar a mí mismo. Tú sabes, pastor, no te hagas. Tú sabes, mentirosillo, mentiracilla. Tú sabes. ¿Amén? Dice: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué es el espíritu del mundo? El conocimiento del mundo. Obviamente no estoy diciendo que no sea importante estudiar, jóvenes. No, claro que sí. Claro que sí es importante. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es? Cristo Jesús. Él nos lo concedió. Y tenemos que entenderlo. ¿Cómo? Creyendo.
¿Cómo es que voy a entender? Por la fe entendemos que Dios creó el universo por el poder de su palabra. No pretende entender para creer. No, esto es fe. ¿Cómo es que soy salvo? Por fe. ¿Cómo es que tengo vida eterna? Por fe. ¿Por qué se va al infierno? Porque tiene falta de fe. Por su incredulidad, no creyó. No hay dos caminos. Bueno, más bien sí hay dos caminos, pero hay un solo camino para el Padre. Un camino es para la perdición y otro es para la vida eterna con Cristo Jesús. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, entendamos, comprendamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. ¿Qué dijo Jesús? De lo que sabemos hablamos, Nicodemo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana. Pablo era un excelente elocuente en las palabras. Sin embargo, él dijo, de nada me sirve todo esto. Todo eso lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Él dice, yo soy fariseo. Fariseos. Tenía entendimiento, conocimiento. Hablaba seguramente otros idiomas. Pero, ¿de qué le servía todo eso? Por eso él llegaba, dice, yo les predico a Cristo y a este crucificado, y no pretendo saber nada de ustedes, sino si Cristo está en ustedes. Esa es la importancia, hermanos. Dice, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu. El Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ¿quién? Nicodemo. ¿Quién? Tú y yo antes de Cristo. ¿Cierto? Dice, pero el hombre natural no percibe, no ve, no vio. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es que no lo estás viendo, Nicodemo. No lo estás entendiendo. Dice, porque para él son locura. ¿No entienden? Dice, y no las pueden entender. ¿Por qué? Porque quieren entenderlas primero antes de creerlas. Y tienes que creer, Nicodemo. A él es al que se le dijo, de tal manera amó Dios al mundo. El versículo clave en la Biblia, Juan 3:16, era una conversación con Nicodemo. Y a él fue una bomba. ¿Qué no es nada más la salvación para los judíos? No, de tal manera amó Dios al mundo, para todo aquel que cree. No es por las obras de la ley. No, Nicodemo. No, fariseo. No, maestro. No. Todo aquel que cree, mas no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque ya estábamos perdidos. Y es a través de Cristo Jesús que obtenemos la vida eterna. ¿Cómo? Naciendo de nuevo. Dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir. ¿Cómo? ¿Cómo se deben de entender? Espiritualmente. Regresando a Juan 3. En el versículo 5 dice, respondiendo Jesús, de cierto. Nuevamente, fíjese, nada más estas dos, el versículo 3 y el versículo 5 le vuelve a enfatizar, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es imposible que una persona sea hijo o hija de Dios si no es por medio de su palabra. La semana pasada yo enseñaba de dónde viene la palabra semilla. Semen. Y no se escandalice, es una palabra y se refiere a algo que engendra. Dice que nosotros no fuimos engendrados de voluntad de varón. Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, en Juan capítulo 1, versículo 2, 13 y 14. Dice, más los que han creído. No dice los que hicieron la ley, cumplieron la ley, no, más los que han creído en su nombre. Dios les dio autoridad, potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de varón,
ni de sangre, sino de Dios. Eso es nacer de nuevo. ¿Cómo? A través de su palabra. Pero aquí dice agua, pastor. Sí. Miren lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento por su palabra. Porque nadie puede ser salvo sin la palabra de Dios. Es imposible. No es un canto que te va a hacer salva o salvo. No es una película. Tal vez Dios pueda usar como el elemento, el detonador para que entiendas de lo que ya se te habló de la palabra de Dios, que es otra cosa. Y que puedas entender, ya lo entendí. Tanto que se esforzaba ahí el pastor. Y con un canto lo entendí. ¿Basado a qué? A lo que ya se le expuso de la palabra de Dios, que es el agua. Nadie dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua. Hasta hay un dicho, el agua trae vida. No. En el elemento no, nadie puede nacer del agua. No, pero de lo que está hablando es de lo espiritual, ¿correcto? Es de lo que, mira, Nicodemo, salte de lo natural y entra a esta dimensión espiritual, le está diciendo Jesús. Tienes que entenderlo espiritualmente, Nicodemo. Por eso le está diciendo, dice, el que no naciere del agua y del espíritu. ¿Por qué el espíritu está aquí? Porque sin la revelación del espíritu, este es simplemente un libro. Son hojas de papel, nada más. Si tú lo usas para sacar el demonio que está ahí en tu esposo, no te va a servir. Predícale la palabra. O las legiones que están en tus hijos no van a salir. No es fetichismo. Y si le avientas agua, hizo la película de Exorcista, se está retorciendo. No, pues ponle champú de una vez, que se bañe, pero no lo va a convertir. Ni es a través de un beso de una princesa para que se convierta en tu príncipe, jovencita. Es que yo lo voy a convertir, lo voy a compartir el evangelio para que se convierta. No. Ni tus besos van a convertir ese sapo. Al contrario, te vas a hacer es a través de la palabra, el agua y la revelación del Espíritu. Jesús dijo en Juan capítulo 16, 17, dice, es necesario que yo me vaya y rogaré al Padre para que envíe el Consolador, el cual les revelará, les recordará lo que yo les he hablado. ¿En dónde? En su palabra. Y dice, el cual menciona, los guiará a toda justicia. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Capítulo 16, versículo 8. El propósito del Espíritu es para eso, hermanos, para convencer. Él no trae un ministerio, Él no va a predicarnos, Él simplemente nos va a recordar lo que ya hemos leído o lo que hemos escuchado. Yo no puedo imponer las manos, recibe el Espíritu Santo. No, es a través de la palabra predicada y después de ahí, que el Señor te revele. Y ya cuando te reveló, entonces naces de nuevo, entonces ya viene a morar en ti el Espíritu Santo. Tan fácil, hermanos. Yo no puedo procrear. Yo soy un pecador. Y de un pecador salen ¿qué? Pecadores. Mi hijo y mi hija salieron pecadores a potencia. No, sí, como usted también y yo. Somos una raza caída, pecadores, y procreamos ¿qué? Pecadores. Mire lo que dice el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué es la carne? Pecado. ¿Qué salió de usted? Unos pecadorcillas ahí. Y ahí está en la foto así. Sí, pecadores en potencia. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿A través de qué? De la predicación del Evangelio. Más los que han creído
Está fácil, hermano. Eso ya lo he entendido, pastor. Ok, predícalo. Está bien fácil. Cuando habla de su palabra, semilla, en Tito 3:5 dice así: nos salvó por las obras de nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dice la palabra ahí en Tito 3:5, por el lavamiento de la renovación en el Espíritu. Renovación habla de nacer de nuevo, hermanos. Esa palabra renovación, yo la busqué en el diccionario y me llamó la atención su significado, que quiere decir hacer algo de nuevo. Hacer como de nuevo una cosa, o volver a su primer estado. ¿Cómo fuimos creados? A la imagen de Dios, perfectos. Salomón dijo esto: solamente una cosa he hallado, terminando el libro de Eclesiastés, que Dios hizo al hombre recto, perfecto, pero nosotros buscamos perversiones. Dice en Génesis capítulo 6 menciona que y los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Pero el diseño original no era así. Nos desviamos, nos perdimos, quedamos muertos espiritualmente, destituidos de la gloria de Dios por un solo pecado, y eso ya lo estudiamos. Mire cómo va cobrando sentido todo lo que hemos estado enseñando. Amén. Por eso se enseña así, con una secuela, con un entendimiento. Dice el significado de esta palabra, dice: hacer como nuevo una cosa, o volver a su primer estado, restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido. ¿Cómo estaba nuestra relación con Dios? Interrumpida, destituidos de la gloria de Dios. Se habla del abismo. Había un abismo entre Dios y el hombre, que nadie podía llegar con Dios. Y es a través de Cristo Jesús, que Él es la escalera que vio Jacob en su sueño, en su visión. También es la escalera donde los ángeles descendían y subían, así como lo vio Jacob, pero también lo vio Natanael, lo que nos enseña en Juan capítulo 2, que había visto y dijo, cuando dijo: tú eres el Hijo de Dios. ¿Esto te sorprende porque te dije que te vi ahí en la higuera, debajo de la higuera? Mas ahora de aquí en adelante verás descender sobre el Hijo del Hombre ángeles que suben y bajan. Él es la escalera, Él es la revelación, Él es quien nos conecta al Padre, y a través de la fe en Jesucristo tenemos paz para con Dios. ¿Qué es paz? Unidad. Nos conecta con el Padre. Dice: restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido. Cuando estaba estudiando esta palabra, hacer como nuevo una cosa. Mire, el poner una fachada, hacer una reparación, eso es algo, ¿no? Se repara nada más, es una reparación. Cuando tú vas al psicólogo, espero que no, si vas al psicólogo te hacen una reparación, es un parche. Pero nadie pone vino nuevo en odre viejo, o nadie pone remiendo nuevo en vestido viejo. Tiene que ser ¿qué? Nuevo. ¿Cómo tiene que ser el odre? Nuevo. Y los dos se conservan juntamente. Tenemos que nacer de nuevo, viene el Espíritu Santo, y entonces los dos conservamos que el vino como odres nuevos. Entonces, ¿qué es lo principal? Nacer de nuevo. ¿Cómo? Creyendo. Cuando estaba viendo esto de la renovación, en esta semana visité a mi yerno Jesse, que está renovando su casa. Hace unos meses yo había ido, pues estaba todo, su salita, su comedor, todo eso. Ahora que fui ya no la reconocí,
¿Por qué? Porque tumbó paredes, tumbó todo, piso, todo. Lo está haciendo nuevo. No está haciendo un parchecito, no, lo está haciendo nuevo. Tumbó paredes, quitó esto, va a poner todo nuevo. ¿Por qué? Porque es una casa nueva ya. ¿Me explico? Aunque está la base. Cuando yo vi eso, me imaginé, es lo mismo que Dios hizo con nosotros. No nos puso un parche. Lo que hace la filosofía, la psicología en nosotros. Un programa de Alcohólicos Anónimos. No, eso es un parche. Nada más. Tal vez podrás dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de consumir drogas, dejar de ver pornografía, pero eso no paga la deuda que tienes delante de Dios. No, al contrario, porque te vas a hacer más avaro, más codicioso, porque te va a mover lo que estás lleno por dentro. Tal vez pusiste un parche y no vas a ver el reino de Dios, mucho menos dice aquí, no vas a entrar. En el primero no puedes ver, pero si ya viste, entonces continúa en la palabra, con la revelación del Espíritu Santo, y para que puedas entrar al reino de Dios. Dice que no puede entrar si no entiende. Dice que no puede entrar. Habla que no puede no puede heredar el reino de Dios. Pastor, pero es que yo pienso, no. Dios jamás se va a rebajar a tu pensamiento, ni al mío. Tenemos que elevarnos al pensamiento de Dios. ¿Y dónde está el pensamiento de Dios? Aquí en este libro. La Biblia nos enseña que todo se reproduzca según su género, ¿cierto? Cuando Dios en la creación dijo que la tierra produzca semillas, la semilla produzca árboles, los árboles semillas, y todo se reproduzca según su género. Las naranjas, mandarinas, toronjas, plátanos chiquitos, grandes, diferentes, pero es un mismo género. ¿Me explico? En los animales también. Igual en el ser humano. En el ser humano, Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Somos la creación diferente a toda la creación de Dios, porque Dios sopló su aliento. Y el hombre llegó a ser un alma viviente. Si no hubiera soplado su espíritu en nosotros, hubiéramos tenido el raciocinio de una amiba, de un elefante, de un rinoceronte, de un animal nada más. Y como dice Santiago, que la sabiduría del hombre natural es animal. Dice, es terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de Dios, toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto. La sabiduría de Dios es desempeñar el conocimiento que Dios nos está dando. ¿Dónde lo vamos a aplicar? En nuestro diario vivir. Amén, hermanos. En Gálatas 5:16 dice así: digo pues, andar en el Espíritu. ¿En qué? En el Espíritu. El que es nacido de la carne, ese es natural, ese es carne. Y la carne quiere carne, cómetelo, róbatelo, llévatelo. Pero el que es del Espíritu, nueva naturaleza tiene. Dice, digo pues, andar en el Espíritu, en la nueva naturaleza, en Cristo Jesús, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu. Están peleando. Y dice, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Dijo Pablo, dijo, el bien que quiero hacer ese no hago, el mal que no quiero hacer es el que termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne? ¿Por qué? Porque tenemos ya dos naturalezas, los cristianos. Dice el versículo 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Bajo qué? La condenación. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, y no estoy pasando un listo, hermanos, para que no digan presente, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, por ahí muy presente, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. ¿Dónde? Bueno, en Corintios, en otras escrituras nos menciona todo esto. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más, y pone lo opuesto a la carne, más el fruto del Espíritu, entiéndase, más el fruto de la nueva naturaleza que está en nosotros ya, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, quiere decir no hay condenación. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El que es de la carne, carne es. El que es del Espíritu, es cristiano. Recuerde que nosotros, como hijos de Dios, recuerda que en nosotros, como hijos de Dios, por medio de creer en el sacrificio de Cristo Jesús, tenemos dos naturalezas: la que heredamos de nuestros padres, la carnal, la que nos orilla a hacer el pecado, en la cual tenemos que arrepentirnos todos los días porque somos pecadores. Pero también tenemos la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Estoy hablando a los cristianos. A los que no son cristianos no me pueden entender esto. ¿Por qué? ¿Y cómo de nacer de nuevo?, diría Nicodemo. Bueno, a través de la lectura de la palabra de Dios. Miren, las ovejas se reproducen con ovejas. Amén. Dice: pero también tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús, en la cual ya no hay condenación. Sin embargo, hay una lucha constante. Miren lo que nos dice en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, después de que Pablo, desde el capítulo 1, hace un juicio, recordando lo de la semana pasada, cómo condena a todo el mundo, hace un juicio, hace una asamblea para que seamos testigos del juicio de Dios contra el ser humano, y muestra que la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres que se rebelan contra la verdad, y ya les expone, porque no fueron agradecidos, se fueron a la creación antes que el Creador. Dice: no hay justo ni aún uno, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y va mostrando en el capítulo 3. En el capítulo 4 nos habla del testimonio de Abraham, cómo creyó y fue llamado amigo de Dios. En el capítulo 5 de Romanos nos enseña de que ya no hay condena, menciona que tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. En el capítulo 6 y 7 nos habla de la santificación, que nos habla cómo debemos de vivir. En el capítulo 8 ya nos habla: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entiéndase lo que expliqué la semana pasada, cuando Jesús dijo: los que creen han pasado de muerte a la vida. ¿Qué necesitamos hacer? Nada. Simplemente creer, y ya no hay condenación. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa palabra conforme significa igual o se parece. Mire, usted como yo tenemos facciones en nuestro rostro que nos definen características muy particulares de nuestros padres, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Aunque no quiera, no me quiero parecer. Yo decía: no me quiero parecer a mi papá. Y dice mi mamá: te pareces a tu papá, eres igualito, renegado, eres igualito. ¿Por qué? Porque él era mi padre. El que es nacido de la carne, carne es.
Y heredamos rasgos, facciones, pantominas que hacemos y que hasta caminamos así de ladito como el papá y X. Decía mi hija, mira, camina igualito que su papá, pobrecita. Pero así somos, hermanos. ¿Por qué? Porque en nuestra genética van la información, en nuestro ADN va la información de dónde venimos. ¿Se acuerda que enseñé de los cromosomas? Los 23 cromosomas de los papás, 23 cromosomas de la mamá y cómo se unen y ¡paz! Ya, nacimos nosotros. Cuando habla de que nos parecemos, dice conforme, igual, se parece, es como de ir de acuerdo en un mismo tono. Mire, por ejemplo, los del grupo. Los del grupo están, imagínense en una orquesta. En una orquesta cuando están ahí tonando a Beethoven, muy bonito, ¿sabes? Y de repente sale uno con el tamborazo, ta, 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 ta. No, pues, fuera, decía el chacal, voy a decir el coyote, el chacal, fuera. ¿Por qué? Porque no vas de acuerdo, no vas a la par. ¿Se imagina en una autopista que usted va manejando y de repente prende la radio y escucha, cuidado, un loco que viene en sentido contrario, y usted escucha y sube una loma y dice, no, son muchos, porque resulta que es usted que va en sentido contrario, no va de acuerdo al alineamiento de su lugar donde debe de ir. Está bien sencillo, hermanos, no va de acuerdo. Y nosotros actuamos de acuerdo a lo que sabemos. Hablamos, obramos de lo que somos. ¿Quiénes dicen los hijos del hombre? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es para ti Jesús? Ahora, ¿qué dice la gente? ¿Quién eres tú? Como cristianos tenemos que ir conforme al Espíritu. Quiere decir que nuestro caminar, hablar, pensar, actuar sea como la de Cristo y no conforme a la carne. Las personas que no han nacido de nuevo no pueden agradar a Dios. Ellos no tienen otra alternativa más que pecar, porque esa es su naturaleza y está establecido que todo se reproduzca según su género. Nosotros como seres humanos pertenecemos a una raza pecadora, nacidos de pecadores. Es que mi mamá era pecadora. No se ofenda. Quiero que lo entienda. No digo esto para ofender. Tu papá era un pecador. ¿Qué salió de ellos? Otro pecadorcillo. Por eso el salmista David dice, en pecado me concibió mi madre. Porque él entendía de que heredamos el pecado original. ¿Por qué pecamos? Porque somos pecadores. No pecamos para ser pecadores, no pecamos porque somos pecadores, porque está dentro la enfermedad. El niño tiene fiebre, ¿por qué? Porque está enfermo. No tiene fiebre para estar enfermo. No, si tiene temperatura es porque está la plancha ahí cerca. No se cree. Pero la enfermedad es por dentro. ¿Qué tenemos que hacer? Mire, el Señor Jesucristo lo planteó así. Si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. Si nosotros no morimos al cascarón viejo, a la carne, no puede nacer el nuevo hombre. ¿Cómo nace un frijolito? ¿Que no tiene que abrirse el cascarajo y sale la espiguita y crece? ¿Y luego qué? Da mucho fruto. Bien sencillo, ¿verdad? Miren, las leyes naturales nos muestran el diseño de Dios. Amén. Tenemos que morir. Y mire, esto lo entendió Nicodemo, porque más adelante los evangelios nos dicen que él fue con José de Arimatea a ayudarle para sepultar el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque creyó. Él ya no tenía miedo. No le hace que me vean los demás fariseos,
Porque cuando Jesús dijo, y así como la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés, así también será levantado el Hijo del Hombre, hablando de cómo iba a ser su crucifixión, cómo iba a ser su muerte. Y que tan solo con ver, cuando Nicodemo vio a Jesús crucificado, se le estaba revelando lo que se le reveló en el libro de Números, cuando el pueblo de Israel estaba siendo mordido por serpientes ardientes, que por su idolatría Dios permitió juicio y lo puso en una serpiente. Dios le dijo: haz una serpiente de bronce. Bronce quiere decir juicio. La serpiente, que es el ser más repugnante de la creación, porque fue maldita por Dios, y así Cristo Jesús se hizo maldito por nosotros. Imagínense, Jesús se representó en esas palabras como lo más despreciable, para que veamos hasta dónde llegó el amor de Jesús por nosotros. Y que tan solo con mirar, y Nicodemo, cuando vio a Jesús crucificado, tan solo con ver, creyó. Dijo: ahora no me importa que me dan los fariseos, yo te ayudo, José. Y a él sí le podían preguntar: ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo del Dios viviente. Amén, amén. La naturaleza nos habla de que todo se reproduzca según su género. Nosotros, como seres humanos, pertenecemos a una raza caída y pecadora. Pero los que hemos nacido de nuevo somos capacitados con la santidad de Cristo, que nos capacita para apartarnos del pecado y nos da entendimiento para estudiar, comprender los misterios revelados en su palabra y por el Espíritu Santo. ¿Sabes, joven? Lo que ahorita hace un rato mencionaba, y los adultos también. ¿Por qué a veces no entiendes al pastor? Es que no le entiendo al pastor, mamá. ¿Sabes por qué? Porque no has nacido de nuevo. No es una ofensa. Por eso no me entiendes a veces. Quieres entenderme, pero lo quieres llevar a tu razonamiento primero. Ay, pues crees que el pastor dice que una serpiente, y luego que habló, y lo quieres entender así, y es natural. De ahí yo así lo entendía. Yo me cuestionaba: ¿cómo que nació de una virgen Jesús? No, cuéntame otra de vaqueros. Yo no entendía. Así como ustedes se cuestionaron, ¿cierto? O ustedes están aquí porque un día nacieron, ay, ya creo en Jesús. No, fue un proceso, ¿cierto? Cuando se les predicó el evangelio. Entonces, es porque hay dos razones. Porque es que a veces no le entienden al pastor, porque no han nacido de nuevo. Dos, porque como todos estás en un proceso de crecimiento espiritual, que mientras más te llenes de su palabra, irás más pronto a la estatura del varón en Cristo, que Dios quiere que seas. La Escritura dice: cuando era niño, hablaba como niño. Mire, está en lo natural. Cuando era niño, ¿cómo éramos? Dice Pablo, dice: cuando era niño, jugaba como niño, juzgaba como niño, hablaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, ya maduré, ya crecí, entonces hago las cosas de un hombre. Dejó de ser niño. Ok, ¿cómo es que nace? Cuando nacemos de nuevo, ¿qué? ¿Qué es lo que hace un bebé? ¿Sale caminando? Mamá, ya ahorita voy a ir a la escuela. No, espérese, tranquilo, deje que le enseñen. Cuando nació Jesús, ¿qué hizo? Oh, el reino de Dios. No, creció en estatura y en sabiduría, en conocimiento. Se sujetó a sus padres. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagan? Sujétense a su pastor, ¿cierto? Porque es lo que Dios ha establecido. Obviamente, si el pastor está derecho con el Dios, está alineado con el plan de Dios. Amén. Amén. Todos estamos en un proceso de crecimiento, pero si le preguntan a tus vecinos: ¿quién eres tú?, ¿qué dirían los demás?
Ya la pregunta, creo que ya sabes quién es Jesús, ¿cierto? ¿Amén? ¿O empiezo otra vez? ¿Me ayudas? ¿Qué dirían tus compañeros de trabajo? Un día que te vean con la Biblia. ¿A poco eres cristiano? Sí, hace 20 años. No pareces. Porque hablas cada cosa ahí en el trabajo. ¿Qué es lo que escuchas ahí en el trabajo? ¿Te ríes de los chistes vulgares? ¿Qué es lo que traes en el teléfono? Santo. Por tu veis te conoceréis. ¿Qué dirían tus compañeros de escuela? ¿A poco vas a la iglesia? Un día que te van con una camiseta, Cristo vive. ¿A poco eres cristiano? Sí, desde que nací me llevaban mis papás. No parece, mija. No parece, mijo. ¿Qué dirían tus parientes? ¿Qué dirían tus tíos, tus primos? ¿Eres cristiano? Miren cómo lo he ido rebajando. Primero allá, los vecinos, allá los del trabajo, y luego allá, y luego nos hemos ido acercando con los parientes. Ahora, ¿qué dicen tus hijos? ¿Qué dice tu esposa? ¿Qué dicen tus padres? ¿Qué dice tu esposo? ¿Eres cristiana? ¿Ya lavaste los trastes? Ay, ¿viste noche? Y no le preguntan a mi esposa la listota que tiene conmigo. A tu propia familia, ¿qué dirían? Si te preguntaran, si tú hicieras la pregunta o hicieran la pregunta, ¿quién dice la gente? ¿Quién dice tu familia? ¿Quién eres tú? ¿Qué dirían? ¿Un pecador en potencia? ¿O un hombre, mujer nacido de nuevo que va en ese proceso de crecimiento, que no ha llegado a la perfección, que cae, tropieza, pero sigue adelante? Esta enseñanza no es de condenación, hermanos. Pero sobre todo, si le preguntamos a Dios, ¿qué dice Dios de ti? Cuando venga el Señor por nosotros, y como en la parábola de las 10 vírgenes, y que ya el novio se va con la novia, Señor, ábreme. ¿Qué diría el Señor? No te conozco. El Señor es mi pastor. No te conozco. Yo me lo sé de memoria, pastor. Desde niño me lo sabía, Señor Jesucristo. Me lo enseñaron. El Salmo 23. ¿Conoces al pastor? ¿De pastores? ¿O este es uno de... o escucharías, este es uno de mis hijos amados? A él óiganle, porque predica mi palabra, porque vive mi palabra, porque camina como Jesús, vive como Jesús, habla como Jesús, se santifica como Jesús, busca del Padre. Hubo hombres y mujeres de Dios que se enfrentaron a tentaciones del pecado y fueron seducidos en la carne, porque no entendían lo espiritual y actuaron conforme a su naturaleza, y sus nombres están en la Biblia como testimonios que pagaron consecuencias de sus errores, y Dios quiere que aprendamos de sus errores y de sus virtudes, porque miren, todos sin duda cometeremos errores y seremos seducidos a la tentación, todos, hermanos, todos. Nadie puede decir, no, yo escapé de la tentación. No. Puede ser una mentira, puede ser, te robaste un lapicero, algo. Tú puedes escoger tu tentación, ¿sí? Tú tienes el libre albedrío, pero de lo que no puedes escoger son de las consecuencias de tu tentación. Y habrá consecuencias tales que te llevarán a tu propia destrucción.
Hubo hombres y mujeres, por ejemplo, que le hicieron más caso a una serpiente, como a Adán y Eva, como Eva, que le creyó más a la serpiente que lo que dijo Dios, como Abraham y Sara, que se desesperaron y no quisieron la ayuda de Dios y se desesperaron. Sansón le hizo caso a su carne, cayendo en la lujuria. Moisés cayó en la carne y se dejó, y al dejarse que su ira lo controlara. David cayó en la seducción al ver con los ojos naturales y no con los ojos de Dios. Jonás se apartó de Dios porque no le entendía que Dios era misericordioso y podía perdonar los ninivitas. Elías fue un profeta valiente que se enfrentó y mató a cientos de sacerdotes paganos, pero huyó lleno de temor por las amenazas de una sola mujer llamada Jezabel. El mismo Nicodemo no entendía las cosas espirituales. Pedro se jactaba de ser fiel a su Señor, pero le negó 3 veces estando en un momento en la carne lleno de temor. Pero sin duda nadie puede decir que estos hombres y mujeres eran héroes, son héroes de la Biblia, y no pueden decir que no amaban a Dios. Y si Dios preguntara ¿quiénes son ellos?, diríamos que eran hombres y mujeres que estaban en un proceso, pero que eran hombres y mujeres que amaban a Dios. La pregunta sigue en el aire: ¿quiénes dicen la gente quién eres tú? Lo que hacemos y lo que hablemos va a definir quiénes somos nosotros. Póngase de pie. Tenemos que sufrir esa metamorfosis, ese cambio de vida, nacer de nuevo. Uno de los ejemplos naturales más socorridos para entender esto es la metamorfosis de una oruga y la transformación a llegar a ser una linda mariposa. El gusanito siempre va a estar mirando hacia abajo, a lo terrenal, porque esa es su naturaleza, siempre mirando hacia abajo. No vas a ver un gusano así volando con alas, no, hasta que no sufra un proceso de transformación, una metamorfosis, un cambio, y que ahora estamos nosotros como creyentes capacitados para andar en el Espíritu y no en la carne. Ahora, a través del Evangelio, Dios nos capacita con las alas para que podamos volar. Hablo esto para que podamos, antes Dios, ¿cómo le podía exigir al hombre si su naturaleza, su capacidad, su entendimiento simplemente estaba limitado a lo natural? Pero ahora, a través del Espíritu Santo, Dios nos ha capacitado, nos ha santificado, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa esto? Que sin la santidad de Cristo, que es en el Espíritu Santo, no podemos ver, no podemos entrar. En lo natural estamos limitados, pero en el Espíritu Santo nos capacita para que podamos obedecer la palabra de Dios, y sus mandamientos no son gravosos. Por eso, rindámonos ante el Señor. Inclina tu rostro, déjame orar por ti. Señor, tú has sido muy bueno con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has revelado, Señor, quién es Jesús, Señor. Y somos bienaventurados juntamente con Pedro, Señor, porque no nos reveló carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos, así como lo dijo el Señor Jesucristo, que es a través de la revelación del Espíritu Santo que tomó del Padre y del Hijo para revelarnos, para guiarnos, para confrontarnos con nuestro pecado, con nuestra justicia y con el juicio que viene. Que es a través de la justicia de Dios que somos nacidos de nuevo. Gracias, Padre, por lo que has hecho y por lo que harás, Señor.
Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor. Somos humanos, Señor, somos pecadores, Señor, y te fallamos, mi Dios. Pero no porque haya una intención, Señor, sino porque esa es nuestra naturaleza también, Señor. Ayúdanos, Señor, a morir, Señor, día con día, Señor, a esta carne, Señor. Ayúdanos, Señor, a morir a nuestros propios pensamientos, Señor, y que sea tu pensamiento, Señor, quien nos gobierne, Señor, quien nos dirija a través del Espíritu Santo, que todo nos revela lo que está en la Biblia, Señor. Gracias por todo, Señor. Te amamos y te bendecimos, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios.